Se protegían monopolios, decía el año pasado el presidente López Obrador, y es parte de la historia de quienes vienen, pues ahora sí que financiando a Latinos. Damas, caballeros, siguen saliendo cosas. En otro video le dábamos a conocer los 13 departamentos que tiene Loret de Mola, su esposa y su cuñada, ¿verdad? Y pues de dónde viene la lana que financia la plataforma en la que participa Loret de Mola. Se habla de contratos de gobiernos. Uno de ellos presuntamente es del gobierno que encabezó el entonces perredista Silvano Aureoles. ¿Qué decía López Obrador de estas empresas farmacéuticas, ¿verdad? Estas que vendían medicamento? Imagínense cómo se llega a que solo 10 empresas, que en la mayoría de los casos no eran farmacéuticas, eran empresas distribuidoras, concentraban el 80% de todas las compras de medicamentos del gobierno. 10 empresas. Vinculadas a funcionarios del más alto nivel, a políticos, a medios de información. Lo peor de todo es que no había abasto de medicamentos. No nos hemos metido porque es mucho el trabajo, pero seguramente ni siquiera entregaban los medicamentos. O los entregaban formalmente y no llegaban a las unidades médicas, a los centros de salud, a los hospitales. Se creó también todo un mercado de medicamentos adulterados que hasta causaron la pérdida de vidas. Por eso se tomó la decisión de comprar los medicamentos en el extranjero, pero no se podía legalmente porque se protegía a estos monopolios. ¿Qué tal? Fuerte la declaración que daba aquel 27 de mayo del año 2021 el presidente Andrés Manuel López Obrador en ese sentido, ¿no? Incluso, bueno, pues sabemos que parte del financiamiento de Latinos viene de estas empresas machuchonas, de los dueños de estos empresas, ¿verdad? Y pues se carga ahora la bandera de perseguido político. Ya dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador, no te equivoques, nunca vamos a perseguir a periodistas, ¿no? Y esto decía de Loret de Mola el presidente. Defender al pueblo. Nosotros nunca vamos a perseguir a ningún periodista, ni vamos a reprimir a nadie. No le voy a pedir nunca al director de un periódico, porque además eso es inmoral, el que quite a un periodista. Incómodo. No, ahora que no aparecía Loret, yo quería que apareciera en W, porque si no iban a decir de que ya lo estábamos censurando. ¿Qué lo vamos a censurar? O sea, que siga su camino, tiene todo el derecho a expresarse, a manifestarse. No somos iguales.
que los anteriores. Sacaron de que iba a vender la W acciones a Daniel Chávez, empresario turístico, que tiene desde luego amistad con nosotros, conmigo, porque conozco a Daniel desde hace mucho tiempo y lo estimo y lo admiro, porque de abajo llegó a ser el empresario de turismo en México más exitoso, es el que más divisas aporta con sus hoteles. ¿Qué tal, Pues ahí está, nada de persecución política, pero bueno, esto nos lleva justamente a Silvano. Recordemos que hace 6 meses el exgobernador Silvano Aureoles pedía audiencia con AMLO para activar dizque un fondo y pagar la nómina a los maestros. ¿Qué podemos creer? Que era para seguir financiando los reportajes de Loret y la página de Latinos, ¿no? Pues ¿qué otra cosa? ¿Mande? ¿Con qué propósito? Es que estamos trabajando la gestión, porque traemos ahí algunas dificultades pendientes y hay probabilidades de que se reactive un fondo que nos ayudaría a hacerle frente a los requerimientos de fin de año, sobre todo para el pago de los maestros. Entonces, y eso lo acordamos con la unidad de coordinación con las entidades federativas, y es que es nuevo el responsable de esa área, y entonces ando viendo que se le atienda para que se le... que me reciba para platicar del asunto. Es un dinero que le toca a los estados, se llama FEIEP, es el fondo... FEIEF, con F. Es el Fondo de Estabilización de las Finanzas de las Entidades Federativas. Es un fondo que se creó hace más de 20 años, que sirve para hacerle frente o mitigar alguna deficiencia. Se ha caído la recaudación de manera muy importante en estos meses. Ese fondo se reactivó, se potenció a través de los bancos. Y bueno, pues ahí está lo que hacía Silvano Aureoles, ¿verdad? Un poco incómodo ahí, acorralado. Es lo que decía en aquel entonces, ¿verdad? Traen un plan, esa es la realidad, un plan para seguir dándole al gobierno federal, ¿verdad? En este golpe mediático, esta estrategia mediática, decía el presidente Andrés Manuel López Obrador. En Latinos están los del Reforma, columnistas del Reforma, y yo tenía interés por saber dónde se había fundado Latinos y quién estaba como dueño de Latinos, y resulta que se fundó en Estados Unidos y que los dueños de Latinos pues son familiares de Roberto Madrazo o tienen ligas con el que fue gobernador de Michoacán. Sí, y desde el punto de vista periodístico, editorial, pues es Loret de Mola, ¿no? El principal, y están vinculados con el grupo de Mexicanos en Favor de la Corrupción, de Claudio X González. Están interrelacionados y traen un plan para seguir con el golpeteo mediático, con la estrategia golpista. Mucho dinero, muchísimo dinero, de personajes de México y también dinero del extranjero.
Entonces aquí vamos a estar informando. Ojalá y ellos nos ayudaran a transparentar. Ahí lo decía fuerte y claro el presidente Andrés Manuel López Obrador. Hay mucho billete, ¿verdad? Ya decía que hay una estrategia, ¿verdad? Esta estrategia clara para atraer varios comunicadores de la élite del periodismo para que se sumen a este Latinus. Azucena también le ofrecieron, pero no aceptó o no la dejaron y siguió ahí pero sí le ofrecieron también. Y en los otros medios, bueno, ahí en Latinus están los del Reforma, columnistas del Reforma, y yo tenía interés por saber dónde se había fundado Latinus y quién estaba como dueño de Latinus, y resulta que se fundó en Estados Unidos. ¿Verdad? Pues ahí está, están buscando a la élite en este ámbito. Y bueno, el mismo presidente desde el año pasado lo ha venido remarcando, haciéndole el llamado a todos para denunciar corrupción en la distribución de medicamentos, ¿verdad? Un aviso pues importante y una petición interesante. Un llamado a todos los trabajadores del sector salud a cuidar los medicamentos, a denunciar actos de corrupción. Nada de que ingresa al almacén un lote de medicamentos y se firma y sale de nuevo para el comercio ilegal, para la clandestinidad. Que nos ayuden todos los trabajadores del sector salud y todos los ciudadanos. Cero corrupción en el manejo de los medicamentos. Nada de que no hay medicina en el hospital, pero sí hay en las farmacias cercanas y hasta recomiendan, ve ahí, porque ahí la vas a encontrar. Puede ser que se trate de desabasto real en el hospital, que no esté el medicamento, pero también no queremos que sea porque se robaron el medicamento. Ahí está lo que comentaba el presidente Andrés Manuel López Obrador. Agradeceré como siempre su respectivo like en este video, ¿verdad? Si nos ve a través de YouTube, suscríbase al canal, no deje de compartir, pero lo más importante es su comentario.